y al final se transformó en una diosa que se llama Mohini. Esto sucede en una localidad que se llama Kutayan, en la India, y a partir de esto es que los Hijras pues se asocian como con esta divinidad, y ellos dentro de pues toda la religión hindú van a esta comunidad a hacer una peregrinación hasta el sur de la India, y eso va una vez al año por lo menos, ¿no? Dicen que los Hijras ahí en la India tienen como ciertos poderes mágicos que te sirven para el amor, ¿no? Para cuestiones de pareja, para cuestiones amorosas, y que tanto te pueden desear muy buena suerte como que te pueden desear muy mala suerte. Entonces los tienes que tratar bien y los tienes que cuidar, porque si no te pueden maldecir, porque se cree que tienen poderes especiales al ser un tercer género, ¿no? Estos se ha confundido o se confunde muchas veces, tanto en India como fuera de la India, a estos Hijras con los que son los eunucos o los que son los hermafroditas. No todos, hay algunos que sí pueden ser eunucos y otros que son hermafroditas, ¿no? Lo que conoceríamos como intersexual. Y eso pues, o sea, ya a nivel visible, físico, pues sí hay una diferencia muy fuerte respecto a los dos géneros, y a partir de ahí a lo mejor es que se da como esta teoría, pero no necesariamente todos los Hijras son ni eunucos, o sea que los castraron en algún momento, ni hermafroditas o intersexuales. Pueden tener sus genitales así de hombre o mujer bien definidos, normal, pero es una cuestión como trans, aunque ahí hay como una confusión, ¿no? Y a partir de eso se cree como de esos poderes. Pero al mismo tiempo pasa una situación como muy particular, y, bueno, muy como paradójica en la India, porque al mismo tiempo de que se cree que los tienes que tratar bien y todo, pues muchos de estos ya a partir de la colonización de la India y de toda esta cuestión como ya moralina, pues también son como más discriminados. Y actualmente estas comunidades son comunidades o gente que es muy pobre, que algunas familias sí los llegan a rechazar. Gente que puede estar pidiendo limosna, muchos que, como en muchísimos lados del mundo, la gente trans siempre muchas veces no le queda de otra que ejercer la prostitución, entonces muchos de estos Hijras ejercen la prostitución. Son una población, un grupo bastante vulnerable al VIH en India. Hay datos que dicen que de la población de estos Hijras está 100 veces por encima del promedio nacional hindú en índices de contagio y de vivir con VIH, precisamente por esta cuestión también de discriminación, ¿no? Estos Hijras, a diferencia por ejemplo de los muchos en Oaxaca, estos tienen una organización muy de ellos, o sea, no es como una organización comunitaria en la que están dentro de la comunidad, sino que como que la comunidad medio que los discrimina, o mucho los discrimina. Entre ellos forman pues una especie como de hermandades, como de casas. Entonces cuando un chavo o una chava ya es Hijra, se va a una casa en donde viven puros Hijras, y hay una especie de mentora que los entrena como en las artes de la danza, y para que se vistan y se maquillen y forman una especie de hermandad. Hagan de cuenta como las geishas en Japón, cuando se metían a estas casitas y había como estas mentoras que las educaban para que fueran como ya grandes, pues hagan de cuenta más o menos así. Así es como va pasando, así es como pasa en la India hasta la fecha, o sea, eso es todo lo que les cuento, es algo que pasa actualmente, no es algo de hace 1000 años, es algo que sigue pasando actualmente. Y actualmente estas Hijras, lo último que salió, que esto salió, no estoy seguro si este año o el año pasado, pero por lo menos a principios, a finales del año, no tiene más allá de eso, a finales del año pasado, que por fin el gobierno hindú, a partir de esta, o sea, como parte de este reconocimiento, el gobierno de la India ya decretó y declaró que en los pasaportes y en los documentos oficiales no nada más está el género masculino y femenino, sino que también está el tercer género, que en India lo ponen como el género de eunuco, precisamente por esta confusión de la que les hablo, que muchos creen que todos son eunucos o no hay como una diferenciación muy clara de los conceptos.
pero pues dentro de eso entran todos los hijras, ¿no? Entonces ellos ya legalmente en India pueden cambiar su identidad, pueden cambiar su nombre, pueden cambiar sus papeles, su pasaporte, su credencial y pueden vivir como el género que les acomode. También ellos, pues obviamente antes de la cirugía pues nadie se operaba, ahora sí es muy frecuente que ahorren para cirugías, que se quieran operar, que se quieran meter cosas. En India es muy difícil hacer eso, no tanto por una cuestión de discriminación, sino por una cuestión económica, ¿no? Pero pues muchos ahí van o se van a otros países del sudeste asiático como Tailandia, en donde hacen cirugías, ahí regalan cirugías, ¿no? De reasignación de sexo, de género. Y pues ahí viven, ¿no? Entonces esta es una situación también muy particular. Ellas también han vivido mucho tiempo así, o sea, eso es algo que también tiene muchísimos siglos. Apenas se despenalizó como su forma de vida, porque les digo, cuando la India fue colonizada por Inglaterra en el siglo XIX, bueno, desde antes, pero en el siglo XIX era la colonia inglesa, y en el siglo XIX estaba la época victoriana, que era mocha, pero mocha a más no poder. Entonces esa mochez se la pegaron a los hindús, y después de que la India se descoloniza, pues la India se queda haciendo mocha, porque eso es muy difícil de quitarse. Entonces fueron muy perseguidos estos hijras. Hasta el 2009 se despenaliza su existencia, ¿no? Y apenas el año pasado, es que ya está ese cambio de documentos, pero ese es un grupo que también tiene muchísimos siglos. Entonces vamos a ir a una pausa, no sin antes saludar a Ángel, que también ya se conectó con nosotros. También te mandamos un abrazo, que nos manda un abrazo a todos los conectados, a Gerardo, a Alejandro. Y dice Ángel, ¿no? Que quién lo pensaría que la India fuera tan open desde hace tanto tiempo. Y la verdad es que sí, les digo, no toda la India, son algunas regiones, unas comunidades, pero pues precisamente hay sociedades y hay comunidades pequeñas, aisladas, casi no conocidas, pero donde hay ciertos rituales con sus condicionantes, porque les digo, o sea, tampoco es que sea una libertad absoluta, porque esto también de los hijras se consideran como el tercer género y todo, precisamente porque no hay esta visión como de lo trans. Por ejemplo, las lesbianas, las mujeres, pues esas sí no tienen ni para dónde asirse. Entonces sigue habiendo muchos bemoles, pero hay prácticas que pues sí nos hablan de cómo sí se puede respetar también la diferencia y convivir, ¿no? Vamos a una pausa, a unos comerciales aquí en Pride Radio, y vamos a regresar con otros lados del mundo, con otros ejemplos y unas cosas todavía más fuertes. Ahora sí ya voy a empezar, vamos a hablar un poco de cositas un poco más explícitas. Entonces no se despeguen y regresamos después de estos anuncios y con este tema de la homosexualidad permitida. No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético. Con tu amiga Jimena Dos Santos. Chicas, activas, pasivas, inter, tomboys, tomfems, fems, clásicas y closeteras. ¿Listas, chicas, para amanecer lenchas otra vez? Pónganse cómodas, porque las tijeras no solo sirven para cortar, también para amar. Y porque tú y yo sabemos que es tijerear, saquemos las tijeras y comencemos a recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio diversa.
Y pues bueno, ya regresamos aquí a esta segunda parte de este episodio de Sociedad Diversa. Como comentaba Ángel, ¿no? O sea, ¿quién no pensaría que la India fuera tan open mind? Pues ahorita con el que vamos a hablar en un ratito se van a cagar, ¿no? De un lugar donde menos pensaríamos que hay también ciertas prácticas muy trans, ¿no? Pero ahorita vamos primero a esta a lo que viene. Estas que estábamos comentando de los mushes y de los hijras en India, es una cuestión de género, ¿no? Es una cuestión de identidad, de cómo vive la vida la gente, de cómo desde que son niños hasta que mueren, pues tienen esta identidad y cómo interactúan con el resto de las comunidades. Ahora, hay otro tipo de prácticas y otro tipo de situaciones que se da en algunas tribus, en algunas comunidades, en algunos pueblos, que son más que esto, son prácticas muy puntuales. Bueno, ni tan puntuales, también pueden ser de toda la vida, pues, pero son prácticas ya que tienen que ver más con una cuestión sexual, de orientación sexual, que no tiene que ver con el género, que al contrario se justifica para hacer más masculinos a los chavos o a los niños, y que se insertan estas prácticas dentro de estas cosas que se llaman o que se conocen como los ritos de iniciación o los ritos de paso. Estos ritos de iniciación, bueno, había un señor que se llama Arnold van Gennep, que es un teórico, y él decía que en todas las sociedades, en todas las comunidades, siempre hay etapas en la vida de una persona que son muy estables, pero que van variando a través del tiempo, o sea, y que cada etapa tiene sus propias como características, sus propias responsabilidades, sus propias obligaciones y también sus propios como disfrutes, ¿no? O sea, está la niñez, la adultez. O sea, cuando eres niño pues te toca hacer ciertas cosas, cuando eres adulto pues ya te toca estar criando a los hijos, estar casado, cuando eres anciano te toca estar haciendo otras cosas, si eres extranjero, mujer, hombre, te tocan ciertas cosas dentro de cualquier sociedad. Y que esas etapas de la vida son relativamente estables, pero siempre pues obviamente hay un momento de transición entre una etapa y otra. O sea, hay un momento en que terminas una etapa e inicias otra, y cuando se termina una etapa de la vida de una persona y se inicia otra, ahí viene un ritual o una ceremonia que simbólicamente representa como esa frontera entre una etapa de tu vida y otra. Eso depende de qué comunidad, de qué sociedad, de qué época histórica y de qué todo se esté hablando. Por ejemplo, nosotros tenemos esos ritos también de iniciación de acuerdo a cada etapas de la vida. Por ejemplo, pónganse a pensar, ¿no? En la etapa ideal, ¿no? De un hombrecito heterosexual bonito, pues es niño, después ya es adolescente, después ya se tiene que casar, tener hijitos, tener un trabajo, mantenerlos, después ya se jubila y ya se muere, ¿no? Entonces, pues las primeras etapas de la vida, pues es cuando está estudiando. Después puede ser un rito de iniciación, por ejemplo, el servicio militar, o el rito de iniciación de perder la virginidad. Después, por ejemplo, cuando ya eres adulto responsable, significa que ya tienes un trabajo, entonces eso significa que ya saliste de la escuela. Una ceremonia y un rito de este tipo, pues es la graduación de la escuela. O sea, es una cuestión simbólica, pero que representa una transición en una etapa de tu vida. Las bodas, o sea, la boda es una cuestión totalmente simbólica, o sea, la ceremonia, la peda y todo lo que pasa en la boda, la luna de miel, lo que quieras, eso es una cuestión totalmente simbólica de un tránsito de una etapa de tu vida a otra. Esos son esos ritos como de pase, ¿no? O ritos de iniciación, o sea, pues cuando son chavitos, ¿no? Por ejemplo, no en los hombres, sino en las mujeres, los mentados 15 años es una cuestión, o sea, es el prototipo de rito como de iniciación o de vender a la niña, lo que sea, o sea, de ya está menstruando, ya es mujer, ya la presentamos en sociedad, ¿no? Son como esa especie de ritos. Aquí están ya en Occidente y actualmente están mucho más diluidos y más, ¿no? Pero de todas maneras siguen existiendo. Y
en otras comunidades y en otros grupos hay ritos mucho más estrictos, mucho más inapelables, se puede decir, porque actualmente si una adolescente no quiere tener 15 años, pues no los tiene ya, ¿no? No